¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de panadería de Arturo Blanco. Y ya sabes, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bien, pues hoy vamos a tratar un tema que, bueno, sin ser tan polémicos como otros que tratamos, creo que va a ser más constructivo y sobre todo nos va a dar un puntito, que es lo que intento siempre, para reflexionar sobre qué está haciendo la panadería artesana y qué está haciendo la panadería industrial. Ya sabéis que el término artesano industrial para mí es bastante relativo, porque normalmente utilizamos en demasía el término artesano para identificar algo que es buenísimo y lo industrial para identificar algo que no lo es tanto, pero no siempre se corresponde. Ni el artesano es todo el mundo, ni industrial significa que sea malo. Hay industrias afortunadamente que están haciendo un gran producto, pero que nunca van a llegar a poder hacer lo que hace un artesano, evidentemente. Pero también hay artesanos que, por el hecho de ser pequeños, consideran que son artesanos, y nada más lejos de la realidad. O sea, ya sabéis que para mí artesano es un tipo de proceso, una forma de hacer, y no tanto la cantidad que se hace. Entonces, este podcast va sobre innovación artesano versus industrial, y viene, pues bueno, de comentarios que me han hecho algunos compañeros, entre ellos Tía Capán de México, otros colegas de Argentina que también me hablaban sobre vamos a decir, lo tradicional que es la panadería en Argentina y lo que cuestan los cambios. Los cambios cuestan en todas partes del mundo. Lo que pasa es que siempre pensamos que en casa pues es más difícil que en otros sitios, pero al final acostumbra siendo más o menos igual en todos lados. Entonces lo voy a enfocar desde un punto de vista de comparativa de lo que hace el artesano y lo que hace el industrial, pues para que os sirva también un poco de punto de referencia, ¿no? Y de ver dos enfoques sobre un mismo tema y podáis coger lo bueno de cada uno de los enfoques. Siempre digo lo mismo, a mí lo que me ha aportado el viajar por todo el mundo es poder quedarme con lo bueno de cada uno de los sitios donde voy. Eso te enriquece un montón. Si coges la opción de quedarte con lo malo, pues viajas poco porque malo hay en todos lados y te iba a durar poquito el ir cogiendo cosas malas, ¿no? Entonces, por centrarnos, pues vamos a hablar de maquinaria, vamos a hablar de producto y vamos a hablar de venta. Entonces, por empezar con la maquinaria, mira, lo primero que os diría es que el panadero artesano, de toda la vida, y vuelvo y repito, hablo en términos generales, con lo cual siempre habrá excepciones, que para eso están las normas, para que haya excepciones y se cumplen. Pero en general el panadero artesano pues cambia una máquina cuando se rompe. O sea, no la va a cambiar antes si puede aguantar con ella. Sin embargo, la industria pues tiene dos cosas. Una cosa que se llama vida útil de la maquinaria, ¿vale? Cuando una máquina ya tiene cierto tiempo, evidentemente, por desgaste y por uso se va a ir aumentando el número de reparaciones que va a tener y además tiene otra cosa que es muy buena en la industria, que es algo que no hemos conseguido meter en el mundo de la panadería artesana, que es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo el panadero artesano siempre lo ha visto como un gasto que para qué. Ya si se estropea lo arreglo y ya está. Y el mantenimiento preventivo es como en la salud. Si tú te cuidas, pues evidentemente vas a llegar a mayor con mucha mejor salud, con lo cual esa prevención va a hacer que luego llegues con más salud. Si no te cuidas, pues cuando llegues a mayor, si es que llegas, pues vas a llegar mucho más cascado, ¿no? Entonces con la maquinaria pasa igual. Si yo hago un mantenimiento preventivo, pues evidentemente me va a durar más tiempo y me voy a ahorrar un dineral, aunque no os lo parezca, en reparaciones. En reparaciones sin problemas, porque cuando se estropea una máquina, pues sabéis lo que pasa, que normalmente esa noche o ese día vamos de culo hasta que lo arreglan y nos podemos poner en marcha otra vez. Entonces el preventivo evita que tengamos muchos sustos de ese tipo, ¿no? Entonces, fijaros que para la maquinaria, cuando la panadería artesana piensa en una máquina nueva, lo primero que nos viene, y os voy a decir una frase que es bastante típica, es: con esto ya paso, con esto ya me voy apañando, no voy a invertir más en maquinaria, porque con lo que tengo ya me arreglo. Sin embargo, cuando la maquinaria se plantea en la industria,
siempre van a mirar lo mismo, y es la productividad. O sea, si esa máquina hace que mejoren su productividad, pues la van a incorporar. ¿Por qué? Pues porque al final tiene un tiempo de amortización que luego, pues una vez amortizada la máquina, va a ir a redundar en el beneficio. Porque evidentemente si mejora mi productividad, pues voy a ganar más. El tema de la vida útil, pues fijaros que en cualquier panadería que conozcáis, vais a ver el horno, y pongo el horno como ejemplo porque es un tema simpático. O sea, depende de qué país. Si estamos en Latinoamérica, en Centroamérica, pues vamos a ver todavía muchísimos hornos de obra, de piedra. Y ahí están funcionando y siguen. Y claro, si ese horno está funcionando, ¿para qué voy a poner otro horno? Pues hombre, a lo mejor porque cuando te vengas a dar cuenta ya no tienes nadie que sepa manejar ese horno. Porque ese horno no es un horno sencillo de manejar en el día a día, y los que lo lleváis lo sabéis, y los que no lo lleváis pero lo habéis visto, pues también lo sabéis. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que plantearme que el día de mañana no voy a tener quien me sepa manejar ese horno. Pues a lo mejor tengo que plantearme el meter un horno de suela, que vaya con un cargador, aunque sea manual, porque ese es mucho más fácil de manejar y cualquier persona, entre comillas, me la va a poder gestionar, o por lo menos no va a tener que tener una especialización como con el horno de piedra de toda la vida. Pero además de eso, claro, los hornos, y yo colaboro muchísimo, los que me conocéis ya lo sabéis, con Salva Industrial, que fabrica hornos y fabrica máquinas de frío y tal, y yo en broma muchas veces les comento, hacéis máquinas demasiado buenas. Y sé que esto a los compañeros os va a sonar así un poco como decir, hombre, pues no jodas, cómo van a ser demasiado buenas. En realidad, si os fijáis, un horno, al final la vida media está siendo de 20, 25 años. Si lo pensáis un poco, decidme qué máquina hoy en día está durando 20, 25 años. Prácticamente ninguna. Porque ya las empresas, las fábricas, no fabrican productos que te duren 20, 25 años. O sea, si tú compras un teléfono móvil, bueno, valga lo que valga, sabes que te va a durar pues un año y pico, 2 años, no acostumbra a durar mucho más. ¿Por qué? Porque ya todos asumimos que eso tiene una vida útil, vamos a decir, de 2 años, y a los 2 años lo vamos a cambiar. Pero los hornos, sin embargo, pues duran 20, 25 años. Y cuando llevamos 25 años con el horno todavía nos planteamos que, joder, es que voy a tener que cambiarlo. Hombre, pues sí, pero igual ya lo tenemos casi amortizado, ¿no? Entonces, eso la industria hace exactamente lo mismo. O sea, va a mirar sus tiempos de amortización. Evidentemente, como todo el mundo, va a intentar aprovecharlo al máximo, pero lo que no hace es esperar a tener un problema con ese horno antes de sustituirlo. Y vuelvo, repito, nosotros ahí pecamos un poco de hasta que no esté ya el horno que se cae a trozos, no lo cambio ni de broma. Y esa innovación, esa renovación, esa reinversión en la panadería, pues hay que hacerla. Evidentemente, si nos pilla en un momento como ahora, pues joder, pensar en reinvertir, pues claro, lo primero que se te viene a la cabeza es reinvertir ¿qué? Si no estoy ganando ahora mismo dinero. Pues eso es lo que tenemos que tener claro como empresarios durante todos los años, que sí que lo hemos estado ganando, y tenemos que ir poco a poco reinvirtiendo para que cuando llegue una época como esta, pues oye, yo tenga mi maquinaria más actualizada y no me pille en un momento crudo, porque si me pilla en un momento duro como este, con todas las subidas de precio, y además tengo que invertir en maquinaria, pues va a ser bastante, bastante complejo. Y luego muchas veces comento, fijaros en una cosa, y vuelvo y repito que lo comento no como crítica, ni mucho menos, ¿eh? O sea, lo comento como punto de vista y como intención de reflexión. Muchísimos compañeros cuando me hablan de un horno me dicen, no, es que está mirando este precio y el otro precio y tal. Y yo siempre les digo lo mismo, ya, pero ¿qué es lo que te hace falta? Porque claro, primero tendremos que pensar en qué es lo que necesito. Porque si no volvemos a la frase de antes, ¿eh? Con este horno ya me apaño. Ya, pero el ya me apaño, luego resulta que tenemos un cuello de botella en el horno con nuestras producciones. Y cuando llega una campaña y podríamos hacer más producción, al final el horno nos condiciona la cantidad de producto que podemos hacer. Y sobre todo, vuelvo y repito, el precio tiene que ser la tercera o la cuarta cosa, o el cuarto parámetro que tengo que mirar. Porque primero, ¿qué necesito?
Segundo, qué tipo de horno me va a venir mejor. Pues bien sea de gas, eléctrico, de suela, de aire, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo ya tengo claro eso, ahí sí que voy a mirar pues diferentes marcas y voy a hacer comparativas. Y otra cosa que es fundamental, y esto sigue siendo igual en todas partes del mundo, es si tengo un buen servicio técnico detrás. Porque si compro una máquina y no tengo un buen servicio técnico, voy a estar los 20 años que me dura el horno, 20 años puteado. Porque luego cuando tenga un problema, pues no voy a tener esa atención que necesito en el momento. Porque, vuelvo y repito, nosotros cuando tenemos un problema en una máquina, nos lo tienen que solucionar al momento, porque si no, no tenemos alternativas habitualmente. Hombre, si tienes dos amasadoras y se te estropea una, pues bueno, vas a poder pasar más o menos. Pero si tienes un horno y se te estropea, ahí ya estás apretado, sí o sí. Entonces el servicio técnico es muy importante. Y luego, pues evidentemente, cuando hagamos una comparativa y ya veamos más o menos el perfil de horno que necesitamos y lo que hay en el mercado, pues el que más se ajuste, pues evidentemente siempre vamos a mirar el precio. Pero dentro de tercer, cuarto rango, porque lo demás me convenza, me encaje y me venga bien para mi negocio. Porque al final, fijaros que una diferencia de X, vamos a decir euros, X miles de euros, pues es importante. Sí, hombre, claro, siempre hay que mirar de economizar. Pero si yo tengo una diferencia de 5.000 euros y el horno me va a durar 20 años, pues hombre, ir sacando el cálculo de lo que me voy a ahorrar por mes y a lo mejor cogiendo una máquina más buena, pues hombre, me da muchos problemas, muchos menos problemas durante esos 20 años, que creo que es importante. Ese quizás sea otro de los parámetros que la parte artesana no tenemos tan inculcado, ¿no? El tema de la amortización y el tema de la productividad y el tema... Pues vuelvo, repito, lo comento para que lo tengáis ahí presente. Y hombre, pues le demos una vuelta antes de plantear la compra de una maquinaria. Sea del tipo que sea, ¿eh? O sea, si es una amasadora, pues tres cuartos de lo mismo. Muchas veces me dicen, ¿tú con qué prefieres amasar? ¿Con la de brazos o con la de espiral? Y yo, bueno, pues normalmente amaso con la que tengo. Porque como me muevo por muchos sitios, pues hay sitios que tengo de espiral, sitios que tengo de brazos. Particularmente, pues, si puedo amasar con brazos, pues amaso con la de brazos. Pero si no, pues amaso con la espiral. ¿Qué ocurre? Que a la hora de decidir comprarte una amasadora de brazos o una amasadora de espiral, pues bueno, va a ir en función de los kilos que hagas, de si haces pocos kilos de alguna elaboración y necesitas que sea más polivalente, si tiene el retroceso en la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, bueno, las amasadoras, todos sabéis que más o menos eh, funcionan bien todas. Hay algunas que funcionan mejor que otras, obviamente, pero la amasadora no es un gran qué. El horno para mí sí es fundamental. El horno es el que te va a ayudar o a perjudicar en la elaboración final. Y eso es determinante. O sea, si tienes un mal horno, va a ser puteado siempre. Si tienes un buen horno, pues, si tu producto ese día necesita un poquito de ayuda, le va a dar ese empujón que necesita. Y si además puedes tener mucho más control, pues oye, mejor que mejor. Evidentemente, cuando digo mucho más control, me refiero a que los hornos hoy en día, pues en muchos tú puedes controlar la temperatura, el suelo, el techo, el frontal. Y cuando estábamos hablando, pues lo que os decía, ¿no? De los hornos de piedra, lo que puedes controlar es cómo vas a correr esa noche. Porque sabes que cuando empiezas con el horno estás rebatado y tienes que ir a pijo sacado. Y luego ya cuando se viene asentando, pues es cuando puedes ir respirando un poquito. Pero te condiciona muchísimo más y siempre es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, cambiando de la maquinaria al producto, pues hombre, ahí también hay diferencias entre lo artesano y lo industrial. Fijaros que en lo artesano muchas veces nos regimos por impulsos. ¿A qué me refiero con impulsos? Pues muchas veces es cuando un producto se pone de moda y empieza a salir en las redes sociales, o vamos a un curso que se ha puesto de moda y estamos haciendo una técnica o un tipo de producto que se ha puesto ahí. Os pongo un ejemplo concreto, ¿no? Yo recuerdo con el centeno, que se puso ahí el centeno en boga de todo el mundo y bueno, ya no había curso que no se hiciera el centeno 100%.
¿Por qué digo que es moda? Porque evidentemente en la parte artesana, si yo veo un curso que hacen centeno 100%, pues digo, vamos, esto lo hago yo mañana porque oye, es espectacular y tal, que lo es. Pero ahora resulta que me pongo a hacer el centeno 100% y estoy vendiendo 3 piezas a la semana. Pero claro, como yo me he empeñado en que sí o sí el centeno 100% se tiene que hacer, porque ahora que he aprendido a hacerlo y me sale cojonudo y tal, pues oye, como lo del cliente viene a ser secundario, pues yo voy y sigo haciendo el centeno 100%. Eso en la industria no pasa. Y no pasa, ¿por qué? Pues porque si hacen centeno y no se vende, lo descatalogan y se quedan tan anchos. Nosotros seguimos ahí RQR con ese producto. ¿Y por qué seguimos R con R? Pues porque, bueno, como muchas veces tampoco calculamos el coste, pues oye, yo digo que lo vendo a X y no, sí, ya le gano bien. Que no tengo ni puñetera idea de si le gano bien o no, pero yo digo que le gano bien y ya está, porque lo vendo más caro que los otros panes y entonces pues creo que está bien. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender de la industria. Evidentemente, lo primero, los costes. Lo segundo, si algo no funciona, se descataloga. Porque si no, ¿verdad que todos tenéis algún cliente? Y cuando digo algún cliente, entendedme, ¿eh? O sea, ese cliente de toda la vida que te está comprando, por decir, la pieza integral sin sal, ¿vale? Que se la tienes que hacer especial para él. Y que además cuando llega por la mañana te dice, Pepe, hoy se te ha quemado un poquito, ¿eh? Todavía te da la bronca porque se te ha pasado un poquito en el horno. Pues tiene dos lecturas. Una, me parece maravilloso hacer eso, ¿vale? Porque es nuestro cliente de toda la vida. Y digo de toda la vida porque espero que sea así. Si se lo haces a cada uno de los clientes, vamos, tu negocio puede ser un caos. Pero ese cliente que lleva comprándote 30 años, ¿cómo no le vas a hacer esa pieza especial? Eso no lo puede hacer la industria, ni lo va a hacer, porque es antiproductivo. Pero tú, como panadero artesano y como que cuidas a tu cliente de toda la vida, lo haces y eso me parece maravilloso. Pero cuando vamos a referencias, como os decía, por ejemplo, de centeno, y oye, estoy vendiendo 7 piezas de centeno a la semana, pues tengo que plantearme que no es rentable hacer el centeno. ¿Por qué? Pues porque es que aunque lo venda, como un día me sobre una, me estoy comiendo mi beneficio. Si es que lo tengo, ¿vale? Porque hacer 7 piezas no acostumbra a ser rentable. Entonces, esa parte tenemos que aprender, la de la parte industrial, la de decir, oye, yo hago mis costes, veo que sale y ya una vez se pone a vender, pues si no se vende lo suficiente, se descataloga y sin problema ninguno. Porque si no, al final acabamos teniendo 45 referencias diarias, de las cuales cuando te pones a analizar, si te pones a analizarlas, resulta que hay un montón de ellas que no tienen una suficiente venta como para mantenerlas. Y que si algún día encima me sobra alguna, pues ya el beneficio es, vamos, por pura aproximación, por no decir inexistente. Entonces, esa parte tenemos que adaptarla, tenemos que, vamos a decir, rectificarla, porque muchas veces se hace. Y cuando digo si me sobra una, el tema de las mermas es algo fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchísimos compañeros, yo digo, oye, el tema de mermas, nada, si no me sobra tanto. Si no me sobra tanto, ¿qué quiere decir? O sea, pues, si quedan 2 sacos de pan ahí y tal, que además viene y se lo lleva uno para darle de comer a los animales o no sé qué historias o tal. Eso depende de dónde estemos y del sitio, porque hay sitios que no está permitido. Pero el caso es que no valoramos esos sacos de pan que están ahí para que se los lleven. Si les pusiéramos el precio con un rotulador negro así grande, nos dolería un poquito más, porque os aseguro que el tema de mermas es mucho más importante de lo que parece. Y sobre todo si hablamos de panes especiales, sobre todo si hablamos de panes con un coste más elevado. ¿Por qué? Pues hombre, si yo hago la barra de cuarto o el pan francés o donde quiera que estemos, vamos a decir el pan común, que hago muchísimas piezas y me sobran 15, pues bueno, pues a lo mejor el porcentaje ahí es muy bajo. Pero si hago una especialidad como el centeno 100% y resulta que estoy vendiendo 7 y a la semana me sobran 2, pues cuidado con ese porcentaje porque es muy alto, ¿eh? Y además de un producto que tiene un coste más elevado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender de la parte industrial, a nivel de descatalogar y a nivel de mermas y a nivel de si un producto funciona, perfecto, y si no funciona, se quita y no pasa absolutamente nada. El tema del producto artesano, como os decía antes, que para mí artesano es un proceso y tal,
Fijaros que vamos a decir que en la parte de marketing, la industria, fijaros que siempre procura hacer ver que su producto es artesano. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que intentan es copiar a la parte artesana. No conozco ningún industrial que ponga, y aquí tienes tu pan industrial de toda la vida. No, siempre van a buscar el pan artesano. Depende de en qué país estemos, pues la legislación marca una cosa, marca otra. Aquí en España, bueno, pues lo que marca, creo que marcará algún gol, porque otra cosa no marca. Aquí artesano es hasta el de la gasolinera. O sea, tú entras en una gasolinera, pone pan artesano y se quedan tan anchos. Pero eso es un problema de legislación, evidentemente. Y es un problema de legislación que, bueno, pues que sé que se está peleando, sé que es complejo, porque al final cuando va uno a los ministerios siempre es un poco complicado. Pero bueno, en eso me dan un poco de envidia mis compañeros franceses, que lo tienen bastante bien legislado, y tú no puedes poner panadería artesana si no hay un maestro panadero en esa panadería. O sea, un punto de venta nunca puede ser una panadería artesana. En España eso se permite y bueno, pues como que es un coladero importante, ¿no? Y eso desmerece el trabajo de los artesanos. Pero mientras eso no cambie, pues tenemos que pelear contra eso. Entonces, en el tema de producto artesano lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra información, mejorar la formación de la gente que está vendiendo, y remarco vendiendo, no despachando. ¿Por qué? Pues porque al final cuando nosotros nos convertimos en especialistas, que hoy en día es lo más importante del mundo, o sea, si nosotros vendemos pan como cualquier otro punto, pues evidentemente somos uno más. Y hoy en día en el mercado, cuando eres uno más, estás jodido. Porque si eres uno más, vas a precio. Y a precio siempre vas a tener a alguien que esté más desesperado que tú y siempre lo va a vender más barato que tú. Con lo cual, mal resultado tiene eso. Entonces, para hacernos especialistas tenemos que ser, pues eso, mejor conocedor de nuestra materia prima, de nuestros procesos y sobre todo darle formación a la parte de la venta. Y con esto ya entro en el tercer punto, que es la venta. Y fijaros que no me canso de decir venta, porque ese es el gran cambio que hemos tenido en los últimos años en la panadería. Hemos pasado de que la gente venga a comprarnos a tener que vender. Porque si no nos encontramos que si no vendemos, vuelvo y repito, no somos especialistas. Somos uno más que estamos suministrando lo que el cliente nos está pidiendo. Pero eso ya lo puede hacer en el colmado de al lado. Entonces, si nos quejamos de que el colmado de al lado vende pan y resulta que cuando vamos a muchas panaderías y entras y te pones a mirar, pues bueno, la única diferencia que hay es que el colmado de al lado tiene menos pan y más Coca-Colas. Y tú tienes menos Coca-Colas y más pan, pero sigues teniendo lo mismo que el colmado de al lado. Coca-Cola, zumos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y nos estamos convirtiendo en un multiproducto. No somos especialistas. Eso no quita que tengamos que vender Coca-Colas o zumos o lo que vendamos, pero evidentemente separándolo, evidentemente haciendo un estudio de la tienda, evidentemente que quede claro que nosotros somos panaderos artesanos y especialistas en pan. Esa cartelería que tenemos que cuidar es importante, esa información que tenemos que transmitir a nuestro cliente es importante, porque nuestro cliente cuando va a comprar a un colmado o a un supermercado o a un punto de venta, no le va a pedir una información porque si se la pide no se la va a saber dar. Pero nosotros como artesanos, como especialistas, sí tenemos que saber dársela. Y si no se la damos, no estamos siendo especialistas, estamos siendo uno más. Y recordar lo que conlleva ser uno más. Entonces, ese personal de venta tiene que estar formado. Ese personal de venta tiene que saber qué es un centeno, tiene que saber qué es una masa madre, tiene que saber qué es una larga fermentación. Y sobre todo, tiene que saber qué estás haciendo tú. Porque en muchísimas ocasiones hacemos un pan de masa madre con larga fermentación, bla, 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 y luego lo pasamos a la tienda y decimos, pan de masa madre, y ala, hasta mañana, que me voy a almorzar. Entonces, evidentemente, la persona que está en la tienda va a despachar un pan de masa madre. No va a vender un pan de masa madre. ¿Por qué? Pues porque no va a saber explicar qué beneficios le aporta la masa madre y la larga fermentación al cliente. Entonces,
esa parte es fundamental. Esa parte es la que nos diferencia de la industria, es la que nos diferencia de los otros puntos de venta. Todo eso va a jugar a nuestro favor si sabemos utilizarlo. O sea, evidentemente, yo siempre digo que hay una máxima, ¿no? Que es vender, vender y vender. Y ese vender no se puede hacer de otra forma que con formación. Por supuesto, los hábitos de consumo han cambiado y esa parte la tenemos que coger también de la industria. La industria hace sus estudios de mercado, hace sus estudios de los hábitos de consumo y además de los hábitos de consumo, de los hábitos de compra. O sea, no comemos hoy igual que comíamos hace 10 o 20 años, pero tampoco compramos hoy como comprábamos hace 5 años. O sea, fijaros que la gente cada día es más impaciente. Todos somos impacientes, ¿eh? O sea, tú llegas a una cola en un aeropuerto y como tengas 50 personas delante dices, ¡buah, madre mía, esto tal! Pues es igual, si el avión va a salir a la misma hora, ¿qué más me da? Pues me siento, me espero y ya cuando pase la cola voy yo. Pero por defecto somos impacientes. Si llegas a un restaurante y tienes que esperar media hora para comer, normalmente te vas a otro. A no ser de que sea algo muy especial, pero no tenemos paciencia. O sea, todo lo queremos rápido, lo queremos en el momento. Entonces, esos hábitos de consumo y esos hábitos de compra tenemos que tener claro que han cambiado. Tenemos que ser conscientes de que no podemos vender igual que vendíamos hace 5 años. Porque yo recuerdo a mi padre que en la panadería había unas colas larguísimas, pero bueno, la gente hacía cola y no tenía problema, no tenía tanta prisa como ahora. Y seguramente tendrían muchas cosas que hacer, igual que ahora, ¿eh? Pero el índice de espera pues era mucho más alto. Y nada, y hacían su cola y estaban charlando y leían la prensa y pues ahora la gente mira el teléfono 5 minutos, pero si levanta la cabeza 2 veces y ve que la cola no avanza, se va. Entonces, evidentemente eso tenemos que cambiarlo. Y fijaros que la industria, cuando hace, por ejemplo, los formatos de tienda, ¿vale? Cuando son, pues vamos a decir, franquicias o puntos de venta o puntos calientes, o llamémoslo como queramos, porque en cada sitio tiene un nombre diferente, pues evidentemente analizan cuál es el flujo de paso del cliente. Igual que nosotros en nuestro obrador tenemos que analizar cuál es el flujo de trabajo, o sea, dónde empezamos a amasar, dónde fermentamos, dónde cocemos y por dónde sale el producto. En la tienda pasa igual. O sea, yo tengo que tener un recorrido de mi cliente cuando entra y cuando sale. ¿Por qué? Pues porque en ese recorrido yo tengo que tener analizado qué es lo que quiero que vea mi cliente, qué es lo que quiero que vea primero, qué es lo que quiero que vea después, cómo lo voy a atender, cómo lo voy a finalizar, porque es que muchas veces despachamos al cliente, le cobramos, vale, hasta luego. y lo soltamos ahí, ¿no? Como ya está, ya me has comprado fuera. Entonces todo tiene un protocolo, todo tiene un proceso. Y eso, en la parte artesana quizás no estamos tan acostumbrados a trabajarlo, pero es algo que tenemos que hacer para, vuelvo y repito, convertirnos en especialistas. Y que además de tener un producto de mucha calidad, pues también tengamos un servicio de mucha calidad. Tan importante es lo uno como lo otro. Entonces, pues teniendo claro eso, ya tenemos ahí unas cuantas premisas y unas cuantas comparativas sobre las diferencias entre el enfoque artesano y el enfoque industrial. Pues eso, tanto en maquinaria como en producto, como en la venta de nuestro producto. Y nada, espero que os sirva para reflexionar un poquito, para darle una vuelta a lo que podáis mejorar en vuestra casa y sobre todo para que os haya entretenido un ratito también, que este se está alargando un poquito más de lo normal, pero había bastantes cosas que decir, quedan muchas más, pero evidentemente si los hacemos más largos pues ya os vais a hartar un poquito de escucharme tanto. Cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia que tengáis, ya sabéis, a través de las redes sociales, darle a seguir los podcasts para que os enteréis de todas las novedades que van saliendo. Y como siempre os digo, pues para que el negocio vaya siempre mejor, pensar, amasar y crecer. Un saludo y hasta la próxima.